Bienvenidos al Vestigio, con un resumen de los hechos que causaron impacto en la comunidad ocañera durante esta semana. Iniciamos nuevamente con el tema de Luis Eduardo Guerrero Salazar, quien fue condenado a 34 años de cárcel por la muerte de dos personas trabajadoras de una entidad financiera. Su abogada, Joana Patricia Guerrero Salazar, y además hermana del condenado, rechazó la condena impuesta en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cúcuta. La abogada de Luis Eduardo Guerrero Salazar no está de acuerdo con el fallo del Tribunal Superior de Cúcuta y dijo que interpondrá el recurso de casación. En segunda instancia, ese tribunal condenó a 34 años a Luis Eduardo Guerrero Salazar por el sonado crimen de dos empleadas de Crediservir. Luego de un proceso en el que el sindicado estuvo privado de la libertad, la recobró después de que un juez emitiera un fallo absolutorio. Pero ante la apelación del fiscal la situación cambió. Para Joana Patricia Guerrero Salazar, hermana y defensora de Luis Eduardo Guerrero Salazar, es sorprendente la decisión del Tribunal Superior de Cúcuta, pues considera que el magistrado ponente no tomó en cuenta algunas circunstancias, asegurando que se basó en situaciones que no fueron objeto del debate. Considera la defensa que fueron apreciaciones subjetivas, manifestando que no se tuvo en cuenta lo demostrado en estrados y se están violando los principios de la prueba final. La abogada dice que el magistrado habla de una relación probada entre la occiso Judy y Eduardo Guerrero, manifestando que ninguno de los testigos afirmó tal cosa y por el contrario los mismos reconocieron una relación hace 14 años y no durante ese tiempo. Pero la defensa fue más allá e hizo una revelación inquietante. ¿Por qué no fue más allá? ¿Por qué no investigó más allá? Si se encontraron 3 ADNs diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecen a 3 personas diferentes con quienes tuvo la Oxisa Lady. Se preguntó esto. ¿Se investigó con quién estuvo ella? ¿Se investigó y se despejó esa duda? ¿Cierto que no? ¿De quién, nos preguntamos nosotros, o de quiénes, mejor dicho, es el ADN que se encontró en el lugar de los hechos? Más explícitamente en el cuerpo de la Oxisa Lady. Y uno de ellos que hace alusión o es perteneciente al esperma de un sujeto. ¿Se demostró realmente que era del esposo? Pero además se pregunta por qué la Fiscalía insistió en la prueba de sangre para ser cotejada con la encontrada en el lugar de los hechos y después, cuando el resultado no inculpaba al señor Luis Eduardo Guerrero Salazar, la misma Fiscalía no le prestó la importancia requerida. La abogada se indaga por la insistencia de la Fiscalía y de los familiares de las occisas de que el culpable es Guerrero Salazar y no los dueños del ADN encontrado en el lugar de los hechos. De este resumen también hacen parte las situaciones fatales que dejan muertes violentas en casos de riña, otros en accidentes caseros. Los accidentes de tránsito no paran en el municipio de Ocaña. 2 personas murieron en diferentes hechos. En el municipio de Ábrego un hombre fue apuñaleado, mientras que en Ocaña en un accidente casero otra persona perdió la vida. En el barrio del Carmen de Ocaña, Heriberto Antonio Coronel, de 42 años, murió al sufrir trauma cráneoencefálico severo al rodar por la escalera golpeándose contra una puerta, según lo explicado por algunos allegados. Coronel, quien se dedicaba a la construcción, fue trasladado al hospital donde nada se pudo hacer por su vida ante la gravedad de las lesiones sufridas en la cabeza. En otro caso, Evanel Hernández Remolina, de 36 años de edad, fue víctima de un hombre que armado con cuchillo agredió a varias personas en un establecimiento público en el barrio La Inmaculada en el municipio de Ábrego. Según sus familiares, el hecho se presentó entre personas residentes en el mismo sector en un altercado que se registró el sábado en la noche. Hernández Remolina, quien se dedicaba a la construcción, murió cuando era remitido a la ciudad de Cúcuta. En otro caso, un joven de 19 años de edad y otro que lo acompañaba en la moto que se desplazaban resultaron con serias lesiones causadas en un accidente de tránsito en el sector de la carretera central. Manuel Vergel Prince fue quien llevó la peor parte cuando la moto en que transitaban chocó aparatosamente contra un carro que hacía un giro para entrar en un parqueadero. Los afectados fueron trasladados al hospital por la ambulancia del cuerpo de bomberos, donde fueron atendidos. Vergel Prince fue remitido a la ciudad de Cúcuta. Entre tanto, el otro lesionado, Ervin Danilo Páez Arévalo, sufrió laceraciones en su cuerpo. La iniciativa delincuencial no para. Ladrones ingresaron a 2 locales comerciales, abrieron el hueco por la pared en la modalidad denominada ventosa.
Delincuentes que llegaron por un lado del río rompieron una pared e ingresaron en la modalidad de ventosa por las bodegas de un negocio del que robaron una cantidad de dinero, según su administradora muy poca. Tal vez esto generó inconformismo en los delincuentes que siguieron su recorrido rompiendo otra pared para lograr ingresar a otro negocio contiguo. En este violentaron las cajas registradoras y esculcaron escritorios, llevándose una cantidad importante de dinero, pues se tenía lista la plata para el pago de empleados. Hasta ambos sitios llegaron investigadores de la SIJIN y la policía para tomar datos y registrar huellas con el fin de tratar de establecer quiénes fueron los responsables. Los niños siguen siendo los más afectados con los atentados terroristas. Uno de estos se registró en el municipio de El Tarra, donde con artefactos explosivos quedaron destruidas 5 viviendas y otras estructuras, entre estas 2 centros del bienestar familiar. Imágenes aportadas por la comunidad tarrense dan cuenta de la magnitud del hecho que afectó infraestructura al servicio de los niños de esa población. Un atentado terrorista se presentó en la tarde del domingo 3 en el municipio del Tarra. Al parecer, guerrilleros de las FARC accionaron una poderosa carga explosiva contra una torre de una empresa de telefonía celular ubicada en el sector periférico de la localidad dentro del barrio 1 de Enero. La detonación dejó daños en la estructura, destruyó los hogares de bienestar familiar Los Angelitos y Chiquitines, además averió otras 5 viviendas más. Voceros comunales manifestaron luego de la explosión que en la localidad quedaron sin detonar otros 2 artefactos explosivos ubicados en el centro de la población. Según las autoridades locales, la situación fue preocupante ante la presencia de otros artefactos explosivos que pudieran ocasionar daños más graves. Este hecho causó a su vez la caída de un muro que dejó como resultado 3 personas levemente lesionadas que fueron atendidas y dadas de alta de forma inmediata por parte del centro médico de la localidad. El hecho que más causó conmoción esta semana en el municipio de Ocaña fue la muerte de un estudiante en plena clase de educación física. La reacción de sus compañeros en medio de esa situación fue impactante, pero también momentos después reconocieron las virtudes de este joven, quien entre sus compañeros se destacaba por su liderazgo. Escenas de dolor se vivieron la tarde del miércoles en la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares, a donde llegó ya sin vida el menor Yesid Álvarez Balmaceda, de 16 años de edad, quien tuvo quebrantos de salud cuando realizaba actividad física en el estadio Hermídez Padilla. Algunos de sus compañeros contaron detalles de esa tragedia. Estábamos en educación física, el profesor nos puso a dar 12 vueltas y media a la cancha, entonces el amigo de nosotros se desmayó y no quería respirar y se puso morado y llamaron a la ambulancia. Entonces se quedó morado y ya y lo montaron a la ambulancia y dijeron que estaba muerto y ya. Que él estaba malo en una pierna y estaba cansado y se sentó y yo seguí derecho. Y yo cuando el profesor le preguntó, él le dijo que se sentara en la sombra, que se acostara y no quiso, y cuando se fue para atrás. Él dijo que estaba cansado, que se iba a sentar y de un momento a otro se sentó, yo di otra vuelta y cuando fui a pasarlo a la sombra se me fue para atrás y se le pusieron los ojos en blanco, respiraba muy poco. Estaba amarillo, el profesor le dio respiración boca a boca y empezó a babear. Sus compañeros de estudio lo describieron como la persona que se destacaba por su liderazgo. Sí, era muy bueno, era muy buen compañero. La verdad parecía el papá de todo el salón, porque es el mayor, el que intercedía por nosotros ante los profesores, que nos decía que hiciéramos silencio, que si nos portábamos mal, él mediaba contra los profesores. Él era el mediador del salón, hablaba con los profesores y nos ayudaba en todo. Amable, cariñoso con sus compañeras, a las cuales la noticia las sorprendió cuando llegaron a clase. Uy, de una se me salieron las lágrimas, él era mucho con nosotros. Por eso lo recordarán constantemente y para ello siempre estará asistiendo a clase en el pupitre que le tendrán asignado y decorado solo para él. Nosotros con otro compañero pues decidimos comprar una cinta de color morado y de hacer también una flor grande y ponérsela en el respaldar de la silla.
y con la cinta le envolvimos toda la silla y la dejamos ahí quieta. Yesid fue sepultado en la tarde del viernes en medio del dolor de sus familiares y amigos del colegio que lo acompañaron hasta su última morada. Tal parece que el matoneo no es ajeno al municipio de Ocaña. Una adolescente de 16 años de edad denunció haber sido agredida por 4 mujeres, entre estas 2 menores de edad, quien además la intimidaron con armas cortopunzantes. Angustiosa fue la denuncia hecha por una madre cuya hija fue agredida por 4 mujeres entre los 17 y 22 años de edad. La víctima llegó a la casa donde su progenitora fue la primera sorprendida por el estado en que llegó la joven adolescente. En malas condiciones y en medio del temor que la cobijaba, llegó a su residencia para poner en conocimiento su situación. La víctima conocía a sus agresoras, quienes en medio de la golpiza le revelaron el motivo de la situación. Entonces yo salí a esperar buseta y la buseta me dejó aquí en la llanada. Cuando yo venía caminando, iba a guardar el celular, cuando ya alcé la mirada, fue que las vi ahí en la cancha Marabel y ya me habían agarrado. Cuando yo me vi fue que ellas me tenían. Yo no tuve oportunidad de correr ni de nada. La arremetida fue impresionante, pues eran las 4 sobre su víctima. Me agarró el pelo y me agachó la cabeza. Y cuando ella se fue de cabeza sola, se cayó. Y me dio 3 patadas por la cabeza y 2 por las piernas. Y ahí la agarraron y la pararon. La arremetida fue impresionante, pues eran las 4 sobre su víctima. Me agarró el pelo y me agachó la cabeza. Y cuando ella se fue de cabeza sola, se cayó. Y me dio 3 patadas por la cabeza y 2 por las piernas. Y ahí la agarraron y la pararon. Afortunadamente, algunos transeúntes intervinieron para evitar que siguiera golpeándola. Un momento impactante vivieron destechados que ocupan unos lotes en el sector norte del municipio de Ocaña, más exactamente en Asobijirón, cuando realizaban excavaciones en un terreno para levantar una vivienda de tipo improvisado, se encontraron con una fosa. Allí habían restos humanos. El trabajo de un grupo de personas que invaden lotes en el sector de Asobijirón tuvo un sobresalto, pues cuando excavaban un lote para levantar un rancho, se encontraron con una fosa en la que reposaban restos humanos. Pues estábamos aquí preparando el lote y encontramos un huequito y escarbamos más. Y yo metí la cabeza y miré que había unos pedazos de huesos ahí y una cabeza así como de humano. Y empezamos a escarbar y sí, efectivamente ahí se pueden ver los huesos. Y esperamos a ver que las autoridades miren qué van a hacer con eso. Los trabajadores, en medio de la sorpresa, evidenciaron que se trataba de restos de una persona que había sido enterrada allí, tal vez hace varios años. Sí, ahí ustedes mismos lo pueden verificar, miren, vea, ahí está el cráneo, ahí están los huesos. Esperemos a ver qué pasa. Un impactante suceso que se les presentó en momentos que solo pensaban en la forma de hacerse a una vivienda y que por un momento les permitió pensar que era un hallazgo que les permitiera, en vez de invadir, comprar de contado. Pues yo pensé que era como la sepultura de un indio, dije yo voy a ponerme a escarbar para que quite la múcura. Y vamos a ver que no hay nada. ¿No encontró las morrocotas? Nada, no lo encontré. Al sitio llegaron miembros del CTI para realizar la inspección de la osamenta y hacer la exhumación oficial de los restos de quien por años está figurando como NN. Desde el año anterior, en el mes de noviembre, cuando se presentó un asesinato en el sector de la Santa Cruz, parte baja, la persona sindicada estaba huyendo de las autoridades. Este había dejado un muerto y otros 3 heridos. Según las autoridades, esta semana fue capturado el responsable de ese crimen. Unidades adscritas a la sección de investigación criminal del Departamento de Policía Norte de Santander lograron la captura de un presunto integrante de la banda criminal Los Rastrojos, acusado de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. El detenido de 46 años de edad, natural y residente en Ocaña, de ocupación mototaxista, se encontraba requerido por un juzgado mediante orden de captura expedida dentro de la investigación por los hechos ocurridos en este municipio el 16 de noviembre de 2012, cuando según el proceso fue ultimado con arma de fuego Óscar Leonidas Silva, de ocupación mototaxista, y heridos otros 3 hombres. Estos se encontraban dentro de un establecimiento abierto al público. El procedimiento se llevó a cabo cuando el aprendido transportaba a un adolescente de 17 años de edad en una motocicleta por el barrio Las Enfermeras, ubicado en el suroccidente de Ocaña, lugar hasta donde el personal policial, previamente alertado por cooperantes, realizaron labores de vigilancia para hacer efectiva la captura.
El sindicado fue puesto a disposición de la Fiscalía y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario. Y lo que fue noticia nacional e internacional, pero por algunas circunstancias no se le dio mucha trascendencia ante el bloqueo que se le dio a los medios de comunicación, pues esta semana fueron liberados 2 ciudadanos alemanes que se encontraban en poder del ELN en zona del Catatumbo. Allá estuvo un equipo periodístico del informativo TV San Jorge, pero además obtuvimos el comunicado oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja con detalles de esta liberación. El documento fechado este viernes en Ginebra, Bogotá, da cuenta de la liberación de 2 ciudadanos alemanes que estaban en poder del ELN. Anota que 2 ciudadanos alemanes que estaban en poder de este grupo armado desde noviembre de 2012 fueron liberados hoy en una zona rural del departamento de Norte de Santander, Colombia. Estos civiles fueron entregados a una misión humanitaria conformada por delegados del 6CR y 2 miembros de la comisión facilitadora. Nos alegra que estas 2 personas estén de nuevo en libertad y nos satisface haber podido prestar nuestros buenos oficios para que puedan reunirse pronto con sus seres queridos, afirmó el jefe de la delegación del 6CR en Colombia, Jordi Reich. Los ciudadanos alemanes fueron trasladados en un helicóptero civil con emblemas del 6CR hasta el aeropuerto de Aguas Claras de Ocaña, Norte de Santander, donde fueron entregados a delegados de la Embajada de Alemania en Colombia y a representantes del gobierno colombiano. La Cruz Roja colombiana participó también de este operativo, brindando apoyo logístico y salud. El comunicado concluye que como institución humanitaria imparcial, neutral e independiente, el 6CR reitera su disposición para continuar prestando sus buenos oficios en favor de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Gracias por habernos acompañado en El Vestigio. Nos volveremos a ver con otras informaciones y con otras historias que fueron de impacto en el municipio de Ocaña. Hasta pronto.